Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Este es el que le habla, es el evangelista Elías Álvarez. Y estoy contento, estoy gozoso en esta hora porque estoy con a mi izquierda la pastora Arlene Meléndez. Y a mi derecha, Wanda Criado. Y estamos contentos porque vamos a compartir una palabra extraordinaria en esta hora que esperamos que sea de bendición para ustedes. Les sea de ayuda para crecer en fe. Y el tema que vamos a estar tocando en esta hora es creciendo en fe. Creciendo en fe. Quisiera tocar de primera instancia Romanos capítulo 12, versículo 3. Y vamos a utilizar este versículo como fundamento del tema que vamos a hablar. Voy a leer el versículo y voy a tomar en consideración la última parte del versículo. Y dice así, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la porción que voy a tomar es la última parte que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada persona. Dice medida. Y cuando utiliza la palabra medida, es algo que se puede cuantificar. O sea, podemos evaluarlo. Si vamos a medir cosas líquidas, las medimos en onzas. Si vamos a medir cosas que son tangibles, fuertes, con una constitución fuerte, podemos usar libras, kilogramos, y si vamos a medir distancia, usamos centímetros, pulgadas, pies, yardas. Entonces, me está hablando este versículo de que Dios le da a los hombres una medida de fe. Y algo que quiero que ustedes sepan es que a todos Dios le da una medida de fe. Eso significa de que cada uno de nosotros nació con una medida, ya nacimos con una medida de fe dentro de nosotros. Tenemos en el paquete de nosotros, ya tenemos lo que necesitamos para funcionar. Y yo quiero que usted lo vea de esta manera. Cuando Dios crea a los peces no tienen que ir a una escuela para aprender a nadar. Cuando Dios crea las aves, no tienen que ir a una escuela a coger clases de vuelo, ni entender cómo funciona el viento para poder planear en el aire. Ellas nacen con esa información adentro. Igualmente, el ser humano cuando nace con unas cosas, nace con un paquete de información que Dios pone dentro de nosotros. Y la fe es parte de ese paquete. Aquí me está hablando de que Dios pone una medida de fe en cada persona. Ahora viene la situación. Si yo tengo una medida, yo puedo acrecentar esa medida o yo puedo desmejorar esa medida. O sea, si yo tengo dinero y tengo $100 y trabajo y lo multiplico, puedo tener 200 o 300, acrecento. Si cuando hago un negocio me va mal, pierdo el dinero y capaz que me quedo con $10, bajé la medida. Vamos a estar hablando acerca de medida de fe para que ustedes puedan y sepan cómo acrecentar esa medida de fe. Para que ustedes puedan vencer y puedan ver una etapa bien linda en su vida. La medida de fe. ¿Qué tú crees de la medida de fe, Arlene? Pues mira, Elías, lo primero que puedo observar que me gusta es que dice que es Dios el que la reparte. Y cuando Dios nos reparte algo, como tú dijiste, eso viene en nuestro paquete genético, por decirlo así, o en nuestro paquete, en nuestra herencia física, en este caso espiritual, es Dios entonces el que la pone, el que la implanta. Él nos da esa medida porque nos conoce. Pero como tú hablabas, esa medida, yo entonces puedo hacer que cambie. Yo puedo hacer o que aumente o que disminuya, ¿verdad? O que se acrecente o no. Entonces, ¿a través de qué experiencias es que eso ocurre? Porque ocurre a través de experiencias. En la vida vamos a tener pruebas, vamos a tener situaciones. Y es a través del fuego de la prueba donde mi fe es probada. Entonces, al final de esa prueba,
prueba, ¿verdad? Vamos a estar viendo ya más tardecito un testimonio justamente de eso. Al final de la prueba, nosotros mismos podemos darnos cuenta de nuestro crecimiento. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato, previo a comenzar la grabación, de un padre con su hijo. Hay un crecimiento, hay una comunicación. Ese chico o esa chica, al pasar el tiempo, por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia. Yo recuerdo, mis padres se divorciaron, pero yo tenía buena relación con mi papá, y cuando yo iba a Estados Unidos, ya yo tendría algunos 17, 18 años, ya él era creyente. Cuando yo era niña no lo era, pero luego sí, él hasta fue a un seminario en los Estados Unidos y hasta se hizo pastor, gloria a Dios. Y ya había unos temas que yo podía hablar con él y él podía hablar conmigo, porque estábamos en la misma sintonía en ese sentido de que ya él era creyente, había estudiado y demás. Y yo tenía una relación donde yo no tenía miedo, donde yo podía entrar al cuarto. Bueno, yo me acuerdo en mi niñez, yo le brincaba en la panza, yo le peinaba el cabello, yo le ponía los clips, como hacemos las nenas con papá. Pero siempre hubo esa confianza y yo sabía que si yo fallaba, que si yo tenía cualquier situación, yo podía llamar a papá o a mamá, pero en este caso específicamente con papá, y papá me iba a resolver. Y en ese momento donde yo pensé que quizás iba a haber un rechazo por lo que hubiese ocurrido, el saber que papá estaba ahí, que había un apoyo a pesar de, porque eso es lo hermoso de los padres, y específicamente de nuestro Padre Dios, que no importa lo que hagamos, es que no hay nada que yo pueda hacer para hacer que Dios deje de amarme. Entonces, a través de ese lapso de tiempo, de mayor comunicación, de crecimiento en diferentes áreas de la vida, yo entonces lo conozco más, conozco su carácter y me doy cuenta de que en él no hay rechazo, de que yo puedo venir a él en cualquier momento y saber que él está disponible. Que entonces esa intimidad que entonces tenemos con el paso del tiempo, un crecimiento, hace que mi fe crezca, porque si hemos visto en el pasado, estaba ahí, no me dejó, me sostuvo y al final de la prueba pude crecer. Ahora yo sé que, porque la vida se basa en eso, en pruebas. Lo vemos en la escuela, si pudiésemos ver la analogía. Yo que soy maestra de profesión, yo tengo que darle unas pruebas a los niños porque yo tengo que probar. O sea, así que prueba no es necesariamente algo malo. Yo estoy probando que lo que yo te enseñé, tú lo aprendiste y lo tienes que demostrar. Ahora, si tú me demuestras que no lo sabes, tiene que haber una reenseñanza. Y algunos niñitos, pero otra vez, pero es que no aprendiste la lección, no aprendiste las destrezas. Y hay unos, por lo menos, ¿verdad? En mi lugar de trabajo hay unos benchmarks, hay unas pruebas cada 3 o 4 meses que me indica dónde tiene que estar ese estudiante. Y yo sé que también Dios también tiene sus pruebas o sus medidas o tiene las formas de hacernos a nosotros también entender, porque yo le doy estas pruebas a mis estudiantes y yo la corrijo y el mismo estudiante ve, ok, mira, fallé en esta área. Y entonces le dice al maestro, en mi caso, mira, tienes que darle más lectura porque en comprensión lectora salieron muy bajitos, no sabe identificar detalles. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a dar por ahí. Y hay una cosa que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, en intimidad con Él, que eso es tan importante. Porque ahí es que lo conocemos de verdad, conocemos su esencia. Cuando estamos en el fuego de la prueba, que entonces, donde no me puedo agarrar de nada, solo agarrarme de la fe, agarrarme de Él, entonces yo me doy cuenta que Él es lo único que necesito. Así que hay unas cosas que Dios quiere enseñarnos y que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. Y pues vamos a ser probados en eso. Pero qué bueno que Él nos da todo lo que necesitamos y que Él nos ha ido enseñando, porque Él nos da justo lo que necesitamos y nos va, ya sea que venga la tentación o lo que venga, Él sabe lo que podemos soportar. Entonces, ok, hijito, ya yo estoy observando, porque ante Él somos transparentes. Ok, esta pruebita, algunas son enviadas por Dios, otras pues por las consecuencias de nuestro pecado,
o por nuestros descuidos, no vamos a llamarle tantos pecados porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces no podemos echar culpas a ninguna parte, sino simplemente asumir la responsabilidad que nos toca, pasar ese proceso y no volverlo a repetir. Pero dentro de todo esto, lo importante es conocer más a Dios, agarrarnos más de Dios, crecer más en Él, pero crecemos entonces a través del conocimiento que tenemos de Él, de que si en el pasado Él fue fiel, que lo es, Él lo hará otra vez y Él será fiel. Y yo puedo confiar plenamente que Él me sacó hacia adelante en aquella ocasión. Ahora estoy en otra, quizás en otra posición, pero si Él lo hizo en el pasado, Él lo hará otra vez. Entonces yo tengo que creer que eso es así. Y así esa medida de fe que Él me la dio desde un principio, yo a través de unos ejercicios espirituales voy a hacer que crezcan. Ya sea porque estoy ayunando, porque estoy en unos foros como este, porque estoy intencionalmente escudriñando la palabra con personas, con mentores que me pueden enseñar, que me pueden estimular aún más a no quedarme en lo superficial, sino a ir más profundo, viendo videos, buscando. O sea, siempre hay algo más. Yo recuerdo en mi juventud, yo decía, Dios mío, yo sé que en ti hay algo más. Ayúdame a encontrar dónde es. Porque es que esto no puede ser todo. Y yo sé que eso nos ha llegado a todos, que tú dices, Dios mío, o sea, está bien la vida cristiana, está bien chévere, pero yo sé que hay algo más. Y ese algo más se llama intimidad. En esa intimidad con el Padre, en ese tú sacar, salirte de tu zona de confort, salirte de la cama una hora antes o media hora antes y decirle, espérate, golpito, te estás quietecito, que ahora vamos a darle al Espíritu. Porque ese algo más yo lo voy a descubrir, yo lo voy a encontrar. Y todas esas cosas hacen que mi fe aumente porque he pasado tiempo con Él. Entonces, cuando llegue el momento difícil, yo puedo entonces confiar, yo puedo como recostarme, no recostarme, pero como que puedo agarrar ese tiempo que hemos tenido en intimidad, porque he aprendido a escuchar su voz, porque he conversado con Él, porque Él pone una seguridad en mi corazón, una paz, que tú sabes que solo viene de Él, porque has pasado tiempo con Él. Así que uno va creciendo, así que esa medida quizás en un momento fue pequeña, porque eso es lo que tú podías soportar en ese momento. Oye, pero mientras voy creciendo en mi vida espiritual, también van creciendo unas cosas en mí, y una de las cosas que crece es la fe. Es la fe, gloria a Dios. O sea, que si volvemos a tomar lo que es un papá y lo que es un niño, cuando el niño nace, el niño entra a este mundo y tiene fe de que el que tiene frente a él es el papá. Tiene fe que tiene a su papá, tiene fe que tiene a su mamá. Y normalmente, yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo tenía que, mi papá mide 6'1", yo lo miraba así para arriba. Y obviamente yo lo miraba y decía, él es grande, él es fuerte. Pero yo no lo había visto levantar nada. Pero decía, él es grande, fuerte. Ese es el equivalente a que ya nací con una medida de fe. Cuando yo vi que él hacía fuerza y una vez estaban cortando unos árboles y él estaba levantando unos troncos y levantando unas cosas, yo me quedé, yo dije, wow, él sí es fuerte. Y en ese momento mi fe en él creció un poco más porque le conocí cuando él pasaba por la prueba. Después más adelante yo decía, mi papá es el hombre más inteligente del mundo. Yo decía, él es el más inteligente del mundo. Pero cuando yo vi que él empezó a construir, que él tiraba medidas, mi papá sabe de carpintería, mi papá sabe de cemento, de electricidad, y yo empecé a verlo cómo él operaba, y yo decía, wow. Entonces, la casa donde yo me crié, mi papá la construyó con sus manos. Esa es otra. Cuando niño, yo lo conocía, pero cuando me empecé a enterar de que él construyó la casa, yo dije, wow, mi papá me da seguridad de muchas maneras. Oh, mi papá es sabio. Entonces, mi fe en él fue creciendo. ¿Por qué? Porque decidí mirarlo a él. Decidí mirarlo cómo él se comportaba cuando venía la prueba. Cuando vienen las pruebas de nosotros, a nuestra vida, y tocan a la puerta, número 1, no salgas corriendo de la prueba. Porque es la oportunidad que tienes para poder conocer cómo Dios va a obrar a tu favor. Sea como Dios de provisión, sea como Dios fuerte, Dios de libertad, Dios de sabiduría, Dios de que abre camino en medio donde no hay. Y esa oportunidad de esa prueba es única. Si la enfrentamos,
vamos a ver la mano de Dios y vamos a crecer más en fe. Y vamos a ver cómo Dios se mueve a nuestro favor y vamos a tener una certeza de que yo sé de que Él no me va a dejar. ¿Por qué? Porque ya yo he pasado por ahí y yo lo he visto en acción. Hay muchas personas que están en la iglesia y su fe, su medida de fe es una medida pequeña. Y cuando se comparan a otras personas dicen, yo no le llego a esa persona. Yo te tengo una noticia, todos nacimos con una medida de fe. Si tú ves a alguien que la tiene bien grande, es porque esa persona ha permitido de que Dios y Él entren a la prueba y crezcan. Esa persona que tiene una medida de fe tremenda ha pasado por pruebas y situaciones. Yo conozco gente que tiene una medida de fe extraordinaria y le he preguntado, ¿has pasado por pruebas? Y me dicen, por muchas. De salud, de economía, de enfermedades, de situaciones, de ausencia, de muerte, de un montón de cosas. Y nosotros traímos a una persona que es mi hermana Wanda, que ella la queremos mucho. Ella ha pasado por pruebas y el ejemplo que ella va a dar es un ejemplo que tiene que ver con medida de fe. Ella nos va a compartir. Wanda, ¿qué pasó en tu vida y cómo tuviste que esa fe tuya creció? Mira, antes de yo hablar ese testimonio, yo quería abonar en la misma línea que también se puede ver la medida de la fe como en un parque, cuando el padre lleva a su niño. En estos parques hay diferentes chorreras, yo las he visto. Claro, sí. Y entonces, pues de momento, yo tengo un nieto, Abraham Daniel, que tiene 3 años, y sabemos que hay que empezarlo en una chorrera pequeña. Al principio puede ser que le da miedo, porque él va a mirar hacia abajo y desde donde él está, mirando hacia abajo, le va a causar miedo. Pero ahí es donde entra la figura de papá. No, Abraham, tírate, papá está aquí, papá te va a coger, tírate, mi cielo, porque yo estoy aquí, nada te va, no te vas a ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo estoy acá abajo, estoy pendiente. Y entonces, el nene, porque está creyendo que papá lo va a coger, se tira. Entonces, es una sensación de que, ¡ah! Me tiré, porque papá me dijo que él va a estar ahí para mí. Entonces viene papá, pasamos a otra chorrera. ¿Te atreves? Es alta. Tírate, acuérdate, en la primera yo te agarré, nada va a cambiar, yo te voy a seguir agarrando. Lo único que cambia es que es un poquito más alto. Pero lo más importante, no cambia, es que yo voy a estar ahí. Y cuando venimos a ver, el nene sigue tirándose por chorreras un poquito más altas, porque papá le dio la seguridad de que él va a estar ahí. Y ya el nene tiene la experiencia previa de que él se tiró y papá fue fiel a lo que papá le dijo. En mi experiencia, yo pasé por una situación económica bien fuerte al extremo que sacudió mi salud emocional, porque yo nunca había estado en una situación, sí había pasado crisis económica, pero no la había pasado sola. En esta ocasión me tocó pasarla sola como viuda. Y fue bien grave, bien extrema, pero qué bueno que Dios nos ha dado su palabra, y cuando nos exponemos a la palabra de Dios por medio de la intimidad, como decía Arlene, la misma palabra yo pienso que es como la gasolina para que tú puedas creer. Y si ayer creíste es así, la palabra va a ser tu gasolina y te va a permitir entonces en el día de mañana crecer un poquito más. Y pues esta chorrera por la cual a mí me tocó tirarme era bien alta, era la más alta que yo había pasado, que yo me había trepado. Pero tenía que creerle a mi amado Padre Celestial. Tírate, mi amada. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi niña amada. Tírate, que yo estoy ahí para ti. Y yo me tiré. Temblorosa, vino la incredulidad, pero yo me tiré.
Y yo les tengo que decir, hermanos, que fueron 3 meses, esos últimos 3 meses que yo estuve en la casa, porque a mí se me había terminado, era una situación donde a mí se me terminó todo el dinero. Y fueron 3 meses donde Dios me proveyó el alquiler. El alquiler era de 450, digo 450 porque mi congregación en aquel entonces me bendijo un mes, otro matrimonio, otra familia me bendijo otro mes, y los últimos, debo corregir, los últimos 2 meses, fueron 4 meses de provisión de Dios, los últimos 2 meses Dios me los proveyó a través de este matrimonio. O sea, estamos hablando que Dios me proveyó $900, 2 meses. O sea, Dios me permitió estar en la casa 4 meses por una provisión directa de parte de Él. Así que me asustó mucho esa chorrera de la cual me tuve que tirar, que era la más alta, pero al final estaba mi Dios proveedor. Lo cual, pues, posteriormente uno empieza a vivir otras experiencias donde esa experiencia te ayuda a que si Él lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer otra vez. Ahora mismo estoy montada en otra chorrera más alta todavía, pero con todo y las temblusqueras que a uno le da, que es normal, yo he decidido creerle que el mismo que me estaba esperando en la parte de abajo es el mismo que me está esperando en esta chorrera, que es más alta que aquella que era bien alta. Oye, pero hay algo bien interesante. Yo me acuerdo cuando yo me tiraba por chorrera, yo no sé si tú te acuerdas, pero mientras más alta era, parecía que el sustito, es algo que uno tiene aquí, cuando tú te tiras como que se te sube, el sustito era mayor, pero mientras la chorrera era más alta y tú te tirabas más veces, el sustito se iba yendo, se iba yendo. Entonces, me gusta la analogía que hiciste de la chorrera con la confianza del Padre, porque fe no es que no te dé el sustito. Medida de fe no es que te dé el susto. Medida de fe es que tú escuches al Padre diciendo, como dice Wanda, tírate que te voy a agarrar. Exacto, tengo el sustito, pero como yo le he creído a la voz del Padre que me está esperando, me voy a tirar como quiera. Y algo que está establecido en la palabra es que cuando viene la prueba, dice la Biblia, junto con la prueba te va a dar la salida. Mira lo que te quiere decir. Cuando venga la prueba, exponte para pasarla, porque ya tienes la salida. Entonces, me encanta porque la chorrera es alta, pero tenía una escalera para subir. Y en la parte de arriba tiene unos pasamanos que tú te puedas agarrar para tirarte de la forma adecuada. ¿Sabes? Tiene la entrada y la salida. Dios nunca te va a dejar solo. Ahora, después que Wanda pasa por esa prueba y ahora mismo está enfrentando otra, yo puedo decir que hay un crecimiento de fe en tu vida, que tú no estás enfrentando esta prueba de la misma forma que la enfrentaste en la situación anterior. Y eso es crecimiento. Amado hermano que me escuchas, ¿has pasado tú por alguna prueba? ¿Has vencido? ¿Y te han dado el tiempo para verte de nuevo y ver que has crecido en fe? De que no eres el mismo, de que la confianza en Dios está ahí. Yo tengo amistades, pacientes de cáncer que han sido sanados por el poder de Dios. Y después de 10 años el cáncer le vuelve. Y cuando le vuelve, me dice, yo sé en quién he creído. Yo lo conozco a él y yo sé que de la primera él me libró y de esta me va a librar. Crecieron en fe. Hay un versículo que yo quiero tocar, que está en Primera de Timoteo 4:7. Este versículo te va a ayudar mucho porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le está hablando al joven Timoteo. Y Timoteo en este punto está pastoreando una iglesia y representa el ministerio de Pablo en ese lugar. Entonces, cuando Pablo le habla con esta libertad. Y si usted tiene la oportunidad de poder leerlo, Primera de Timoteo, es un padre hablando a su hijo. Es algo precioso. Y entonces dice Primera de Timoteo 4, el versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad
Y vuelvo y tomo la última parte del versículo. Ejercítate para la piedad. Cuando yo leí este versículo hace años, yo dije, yo me puedo ejercitar en lo que Dios puso en mi vida. O sea, yo entiendo que cuando hablamos de ejercitar, el que se ejercita gana masa muscular, gana resistencia, le ayuda a su sistema respiratorio, cardiovascular. Ejercitar, ¿qué tú piensas de eso de ejercitar? En un principio puede que duela, especialmente si es el leg day, ese día de las piernas, que después el otro día están, que no pueden ni caminar, pero con el paso del tiempo puede que le duela, pero le va a doler menos, pero ya está viendo que puede subir las escaleras corriendo sin cansarse, que tiene como, no sé, una mejor calidad de vida, y en última instancia eso es lo que queremos, que a nosotros crecer tengamos una mejor calidad de intimidad con el Padre. Y esa es la evidencia de que Claro. creció. Si tú empiezas a subir escaleras, yo por ejemplo, yo he hecho ejercicio y las primeras 2 semanas son mortales. A ti te duele todo. A ti te duele hasta músculo que tú no sabías que tenías. Eso sí. ¿Ves? Pero entonces cuando se da el dolor y tú empiezas a darte cuenta que las escaleras las subes más rápido, Ujú. que puedas hacer varias repeticiones, te das cuenta de que el ejercicio hizo su función Sí. y de que creciste en la masa muscular. Ujú. ¡Qué brutal! Sí. Quiero leer este mismo verso, esa última parte. Estoy aquí con otras versiones. Esta que voy a leer ahora es la NTV, que es la nueva traducción viviente, que dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate. Entrénate para la sumisión a Dios. Entonces, cuando alguien se entrena, tiene que cambiar su alimentación, su patrón de sueño, tiene que cambiar las salidas que tiene, así que tiene que cambiar su rutina de vida. Entonces, cuando yo he decidido, y porque aquí lo presenta como si fuera una carrera, y hay otras partes de la Biblia también que lo vemos, que presenta la vida del cristiano como una carrera, implica un cambio total en mi estilo de vida, y gloria a Dios por eso. Porque entonces al final vamos a ver los resultados, como vimos. Puedo entonces subir y bajar la escalera tranquilamente, puedo agarrar a los nenes y no me duelen los brazos, no me duele la espalda, puedo hacer un montón de cosas, aunque en un principio es doloroso. Pero al final, ya yo estoy viendo el cambio que ocurre. Mira también lo que dice, déjame buscar acá la otra versión, que es la traducción lenguaje actual, que también nos habla sobre esto. Dice en el 4.7, aquí estamos. Dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Así que está hablando de esfuerzo, de que yo tengo que salir de mi zona de confort, porque es muy cómodo estar ahí, no hacer nada y dejarlo. Pues, Señor, tú lo haces y obra en la gente. Está bien, y Dios lo hace, pero yo puedo ser partícipe de lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Aparte de entonces ser partícipe de lo que Dios quiere hacer en mí y participar activamente y voluntariamente, no a la fuerza. Hay una frase que dice en Puerto Rico, no sé si decirla, pero bueno, aquí va: a fuerza de palo aprende el burro. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces Dios quiere hacer unas cosas en nosotros y nosotros no nos dejamos. Entonces, Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, pero si tú tienes que aprender la lección, Él te la va a enseñar hasta que la aprendas. Entonces, es mejor hacerlo voluntariamente, aunque en un principio duela, aunque me tenga que esforzar, aunque tiene que haber un entrenamiento, aunque tengo que evitar unas cosas, que quizás hasta hacer un cambio de amistades, un cambio de la gente con la que me rodeo, y entonces rodearme entonces de las personas correctas, de personas que me vayan a llevar a un nivel más alto, no que me vayan a bajar. Claro. Porque de eso está rodeado el mundo. Entonces, yo quiero crecer, yo quiero que mi calidad de vida, mientras yo esté aquí en la tierra, sea buena, porque es que Jesús me dijo que eso es lo que Él quería darme. Jesús quería darme y quiere darnos una vida abundante. Entonces, mientras estemos en la tierra, una vida abundante, y cuando estemos en el cielo, una vida eterna. Pues entonces yo la quiero, pero implica soltar y agarrar, agarrar y soltar. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero la vida que me da Cristo. Pero entonces, ¿qué implica? Pues tengo que dejar las ideas de este mundo, la carnalidad, tengo que dejar las distracciones y enfocarme.
Yo recuerdo en mi niñez, mi papá era entrenador de boxeo y él a veces me llevaba. Y entonces íbamos a un colmadito que había en la parte de abajo y yo le compraba unas frutas a los muchachos y se las daba. Bueno, y toda esa parte de porque al otro día había cartelera. Y no, yo veía cómo entrenaban y cómo entrenaban. Y yo decía, wow, entonces claro, luego cuando crecí, que veía todas estas cosas bíblicas, ok, es que el que está en la lucha de todo se abstiene y hasta su vestimenta cambia, porque entonces van a estar en el ring de boxeo con un maón. O sea, para cada cosa, incluso si voy a hacer una carrera, un maratón, que son 42 kilómetros, voy a ir con un maón, voy a ir con... Ni con botas, no, para ni manga nada. larga. Por eso, entonces, para cada cosa hay una vestimenta. Dios nos ha mandado ahora que nosotros nos vistamos con la armadura, que nos vistamos de justicia, de righteousness. Así que hay una vestimenta también que Dios quiere de nosotros. Así que esto es un cambio interno y externo. Claro, estamos hablando del hombre interior. Pero todo eso es parte de él. Entonces, yo tengo que hacerlo intencionalmente, no dejarlo al azar. Sí, yo voy a la iglesia y allí, pues, sí, está bien que lo haga y eso está perfecto. Debes congregarte y qué bueno. Pero trata entonces de estar enfocado mientras estés allí. Enfócate en todo lo que el Espíritu Santo quiere que tú recibas, porque esas herramientas que tú recibes allí son las que luego tú vas a utilizar en la carrera de esa semana o de la vida, porque esa semana te va a estar esperando algo que tú dices, ok, Señor, tengo esta situación de frente, ¿cómo la voy a enfrentar? Y el Espíritu Santo te va a hacer recordar aquello que aprendiste en la intimidad, mientras estuviste de tú a tú con papá, mientras te levantaste a las 4 de la mañana y dijiste, Señor, ay, qué rica está la cama, pero más rica es tu presencia, más rica es tu palabra, más rico es estar contigo, más rica es tu intimidad. Y eso me interesa más. Acuérdate, suelto y agarro. Suelto un poco mi comodidad, pero entonces agarro lo que Dios quiere darme. Porque al final vamos a tener mayores intereses, va a haber entonces una retribución, una paga más grande, una recompensa por lo que hemos hecho. Esto es ley de siembra y cosecha. O sea, yo estoy sembrando en mi espíritu, estoy sembrando en terreno fértil. Vamos entonces a cosechar un fruto dulce, el fruto de la paciencia, y un fruto dulce y apacible para cuando venga el momento difícil, yo poder disfrutar, cuando venga el invierno, yo poder disfrutar lo que yo almacené en el verano. A mí me gusta cuando ella habla de siembra y hace este movimiento, porque el versículo dice, ejercítate en la piedad. ¿Qué es un ejercicio? El que corre, el que boxea, hacen movimientos repetitivos. Y cuando tú hablas con un atleta, que yo quería que aquí estuviera Lucas, pero Lucas no está. Cuando tú hablas con un atleta, él te va a decir, ejercicios repetitivos te ayudan a tener un crecimiento. Si no son repetitivos, no hay crecimiento. Son acumulativos. Mientras yo voy dándole a las pesas en los brazos, yo voy acumulándolo. Si lo hago 3, 4 veces a la semana y lo sigo haciendo por 2 años, yo voy a tener un crecimiento porque se acumula. Lo mismo es en la vida cristiana. Tu oración diaria se acumula. Tu lectura de la Biblia se acumula. Cuando te congregas en la iglesia, se acumula. Cuando hablas con los hermanos acerca de la palabra y las bondades de Dios, se acumula. Todas esas cosas, después que pasa 1 año, 2 años, tú vas a ver un crecimiento en tu vida. Pero si tienes una vida intermitente, cuando tú oras hoy y la semana que viene oras otro poquito y en el momento 1 mes y no ves crecimiento, es porque no estás haciendo el ejercicio repetitivo. Por eso bienaventurado es, y voy a decir un disparate para muchas personas, bienaventurado es la persona que vive de prueba en prueba, porque su fe es ejercitada como la de ninguna otra persona, y al final le entregan un galardón. Claro, porque si tú estás en un nivel de primer grado, te dan unas pruebas, unos exámenes de nivel de primer grado, pero luego todo eso va aumentando en nivel de dificultad, pero al final hay unos premios, hay una ceremonia, hay unas cosas que te van a entregar porque tú te has esforzado, como dice aquí la palabra. ¿Qué te dice? En el 7, que lo vamos a volver a leer, ejercítate para la piedad. Aquí la otra versión dice, esfuérzate por ser un buen discípulo.
Yo tengo que esforzarme. Tiene que ser intencional. Y yo tengo otra traducción que Ajá. dice, disciplínate. ¿Cómo? Disciplínate en la piedad. Ay, ay, ay. Esa palabra Disciplínate. a la gente no le Y gusta. uno de los beneficios, yo creo que el beneficio mayor en el ejercicio es que te creas resistencia. En una carrera, pues qué bueno que llegó primero, obviamente pues merece su premio, pero el que llega porque resistió, para mí la resistencia es tan importante en nuestra vida, de ejercitarnos en la fe, resistir. Es bien importante. Así que, mira, vamos a... ella es maestra de profesión, Wanda es maestra de la vida, porque ella ha vivido y ha pasado por muchas experiencias. Ciertamente, me gustaría que tú hicieras un ejercicio para con Dios, y si tienes pastor, pregúntale esto a tu pastor. Si tomamos la vida de un ser humano que lo llevamos a la escuela desde kinder y se gradúa cuando llega a grado 12, pregúntale al Señor, ¿en qué grado yo estoy? ¿En primero, segundo, tercero, cuarto año? ¿Me gradué ya? Y le preguntas al Señor y le preguntas a tu pastor, pastor, ¿en qué grado yo estoy? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el que quiere crecer no le tiene miedo a la prueba. Y si te has dado cuenta, cuando hablamos de prueba, no hablamos de forma negativa, sino que la prueba es lo que te va a dar otro posicionamiento, te va a llevar a las alturas. La prueba es el instrumento que Dios utiliza para elevarte. O sea, es tu elevador. Es tu elevador. Si tú le huyes a la prueba, te quedas en el mismo lugar. Y yo creo que nadie quiere estar 5 años en primer grado. Y si para ti hay una prueba que es bien difícil, yo te garantizo esto. Si tú la enfrentas y creces en fe, esa prueba se hace chiquita frente a ti. Y va a llegar el momento en que esa prueba no va a volver a tocar a tu puerta. ¿Por qué? Porque tú la vas a vencer de tal manera que va a ser demasiado pequeña. Estamos aquí con lengua. Estamos con lengua. Pero mire mi hermano, el ejercicio, vamos a ejercitarnos en la fe y podemos crecer en la fe. O sea, la medida de fe que tenemos nosotros de por delante es una medida que va a ir creciendo. Y me gusta un versículo que dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto Jesucristo. O sea, ese hasta que lleguemos me está hablando de medida y crecimiento. Tú estás aquí, pero te quieren llevar más arriba, y más arriba, y más arriba. Y para consolación de muchos, cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, venga a buscar a su iglesia y nos dé los cuerpos glorificados, nosotros vamos a estar allá arriba y nos vamos a parecer a Él completo. O sea, te insto, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Todas las pruebas, Dios las diseñó para que tú las venzas. Todas las pruebas. Como maestra, cuando preparo ese examen, ¿por qué lo hice? Porque yo cubrí ese material, porque esos estudiantes estuvieron expuestos a esto, y yo sé que pueden. Y le doy la pruebita, y mira, todo el mundo feliz porque obtuvo su A. Y el que obtuvo la B o la C, cuando ven, mira, aquí fue donde fallaste. Pues para la próxima, en esta parte, tienes que darle duro. Vamos a hacer una enseñanza en esa destreza, porque no la cubriste así mismo del Espíritu Santo. Si tú te lo estás sintiendo, que como que el Espíritu Santo te redarguye, ¡felicidades! Eso es que Dios tiene un plan contigo. Y entonces quiere que tú endereces tu camino para que puedas cumplir el plan que Él tiene y puedas entonces vencer. Gloria a Dios. Así que le instamos, esfuércense en fe, créanle a Dios. Y mire, y aunque usted esté pasando por ese sustito, que hablamos cuando la chojera para tirarse, ese sustito no es un indicador de que no tienes fe. Ese sustito es de que tu carnalidad es débil, pero tu espíritu es fuerte en el Señor. Así que te bendecimos, le pedimos a Dios que tu vida sea prosperada
y de que lleve con bien a toda tu familia. Le oramos a Dios para que aquellos pastores que me están escuchando, ministros, evangelistas, profetas de Dios, sean bendecidos y tengan una palabra nueva. Esfuércense en la fe, que no están solos. Nosotros también hemos tenido que batallar, hemos tenido que luchar y estamos juntos en el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga. Nos vemos.